Uno de los primeros antibióticos que podemos encontrar en las cefalosporinas de tercera generación es la cefmenoxima, que fue descubierta en 1976 por los laboratorios de Fujisawa. Actualmente Astellas Pharma no hay redescubrimiento de esta. La cefmenoxima fue lanzada por primera vez al mercado en 1984 en Japón y en Estados Unidos fue aprobada por la FDA en 1992. Los mecanismos de acción de este antibiótico es que actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana, y la cefmenoxima está indicada para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a este antibiótico, incluyendo infecciones del tracto respiratorio inferior, como neumonía, infecciones del tracto urinario, como cistitis, infecciones de la célula y tejidos blandos, como celulitis, infecciones ginecológicas, como enfermedad inflamatoria pélvica y endometritis, y por último, gonorrea. La resistencia a la cefmenoxima se ha desarrollado desde su introducción al mercado, y los principales mecanismos de resistencia a la cefmenoxima incluyen producción de beta-lactamasas, alteración a las proteínas de unión de la a penicilina y, por último, la disminución de la permeabilidad de la membrana celular. Ahora hablaremos de la cefoperaxona, que fue descubierta en 1976 en Fujisawa. Actualmente Astellas Pharma Inc. No hay redescubrimiento. La cefoperaxona se lanzó por primera vez en 1981 en Japón y en Estados Unidos fue aprobada por la FDA en 1989. Los mecanismos de acción de este antibiótico es que actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana al unirse a las proteínas fijadoras de penicilina. Sí se ha desarrollado resistencia a la cefoperaxona en algunas bacterias, y pues los mecanismos de resistencia incluyen producción de beta-lactamasas, alteración de las PBP, que son las proteínas diana de la cefoperaxona, y pues por último disminución de la permeabilidad de la membrana celular. La cefotaxima fue descubierta en 1976, no hay redescubrimiento de esta. La cefotaxima se lanzó por primera vez en 1980 en Alemania y en Estados Unidos fue aprobada por la FDA en 1983. Los mecanismos de acción de este antibiótico es que actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana al unirse a las proteínas fijadoras de penicilina. Se ha desarrollado resistencia a la cefotaxima en algunas bacterias, y los mecanismos de resistencia incluyen producción de beta-lactamasas, alteración de las PBP, que son proteínas diana de la cefotaxima, y disminución de la permeabilidad de la membrana celular. La cefsulodina fue descubierta en 1976, no hay redescubrimiento de esta. Se lanzó por primera vez al mercado en 1982 en Japón, pero en Estados Unidos no fue aprobada por la FDA. El mecanismo de acción de este antibiótico, al igual que su mecanismo de resistencia, son iguales a los anteriores antibióticos que he descrito. Sus indicaciones es que se utilizan para tratar infecciones bacterianas causadas por organismos sensibles a la cefsulodina. Algunas de las infecciones comunes para las que pues, se prescribe incluyen infecciones del tracto respiratorio, del tracto urinario, infecciones de la piel y tejidos blandos, infecciones intraabdominales como peritonitis y abscesos intraabdominales. Fue descubierta en 1976, no tiene redescubrimiento, se lanzó por primera vez en 1983 en el Reino Unido y en Estados Unidos fue aprobada por la FDA en 1984. Los mecanismos de acción y los mecanismos de resistencia son iguales a los que he descrito con los primeros antibióticos. Las indicaciones incluyen el tratamiento de infecciones bacterianas causadas por organismos susceptibles a este antibiótico, y pues estas pueden ser infecciones del tracto urinario, del tracto respiratorio, de la piel y tejidos blandos, intraabdominales, infecciones del torrente sanguíneo como sepsis e infecciones óseas y articulares como osteomielitis. La ceftriaxona fue descubierta en 1976, no tiene redescubrimiento. La fecha de lanzamiento al mercado por primera vez fue en 1983 en el Reino Unido y en Estados Unidos fue aprobada por la FDA en 1984. Las indicaciones es que puede tratar infecciones del sistema nervioso central como meningitis bacteriana, infecciones de transmisión sexual como la gonorrea, infecciones óseas y articulares como osteomielitis e infecciones del torrente sanguíneo como sepsis. Los mecanismos de acción y mecanismos de resistencia son iguales a los anteriores antibióticos que he descrito.
La ceftriaxona fue descubierta en 1976, no tiene redescubrimiento. La fecha de lanzamiento al mercado por primera vez fue en 1983 en el Reino Unido y en Estados Unidos fue aprobada por la FDA en 1984. La ceftriaxona tiene un amplio espectro de actividad contra bacterias gram positivas y gram negativas. Sus indicaciones son en infecciones del sistema nervioso central como meningitis bacteriana, infecciones de transmisión sexual como la gonorrea, infecciones óseas y articulares como osteomielitis e infecciones del torrente sanguíneo como sepsis. Su mecanismo de acción y su mecanismo de resistencia son iguales a los que he descrito en los primeros antibióticos. El Moselactam fue descubierto en 1976, no hay redescubrimiento. Su fecha de lanzamiento por primera vez al mercado fue en 1981 en Alemania y en Estados Unidos fue aprobado por la FDA en 1986. Los mecanismos de acción, al igual que los mecanismos de resistencia, son iguales a los primeros antibióticos que describí. Las indicaciones del Moselactam es que, aunque pues se usa con menos frecuencia en comparación con los anteriores antibióticos de esta clase, sus indicaciones son similares a las otras cefalosporinas que describí y pueden incluir infecciones del tracto respiratorio, como lo dije anteriormente, tracto urinario, infecciones en la piel, en los tejidos blandos, intraabdominales, óseos y articulares. El cefetametpivoxil se descubrió en 1982, no tiene redescubrimiento. Se lanzó por primera vez al mercado en Japón en 1988. Su mecanismo de acción es que actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana, lo que provoca la muerte de la bacteria. También tiene penetración en la bacteria, uniones a las PBPs, inhibición de la síntesis de la pared celular y por último la muerte bacteriana. Sus resistencias, la primera resistencia de la cefetametpivoxilo se observó en Japón en 1990. Mecanismos de resistencia, producción de beta-lactamasas, disminución de la permeabilidad de la membrana celular y por último alteración de las PBPs. Cefixima fue descubierta en 1976, no tiene redescubrimiento, fue aprobada en Japón en 1984 y en Estados Unidos fue aprobada en 1989. Los mecanismos de acción de este antibiótico es que actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana, se une a las proteínas fijadoras de penicilina que son esenciales para la síntesis de la pared celular. Esta unión impide la formación de la pared celular bacteriana, lo que lleva a la muerte de la bacteria, y es usada en infecciones provocadas por bacterias gram positivas y gram negativas. Un ejemplo de estos es Streptococcus pneumoniae. La resistencia a la cefixima se ha desarrollado desde su introducción en el mercado a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. Los primeros informes de resistencias a la cefixima se publicaron en la década de 1990 y se referían principalmente a casos aislados de Streptococcus pneumoniae en Japón. Sus mecanismos de resistencia, como ya sabemos, producción de beta-lactamasas, alteraciones de PBPs, pero en este caso tenemos bombas de flujo que son proteínas que expulsan el antibiótico de la bacteria. La cefpodoxima fue descubierta en 1985. No tiene redescubrimientos. La cefpodoxima fue aprobada por primera vez por la FDA en 1995. Los mecanismos de acción, al igual que su resistencia y pues mecanismos de resistencia, son iguales a los primeros antibióticos que describí. El ceftibuten fue descubierto en 1981, no tiene redescubrimiento. Su fecha de lanzamiento por primera vez al mercado en Japón fue en 1986 y fue aprobado por la FDA para su uso en los Estados Unidos en 1992. Su mecanismo de acción, al igual que su mecanismo de resistencia, son iguales a los que ya he escrito en los primeros antibióticos de esta generación. Este indica para infecciones en las vías respiratorias altas y bajas, infecciones del tracto urinario e infecciones del tejido blando. Su resistencia se ha desarrollado desde su introducción en el mercado, como ya dije, en 1986.